Hola, amigos, ¿qué tal? Nuevamente por acá, pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las importaciones de hidrocarburos que se realiza en el Perú. En otras palabras, el Estado peruano, con Petroperú como representante, como empresa estatal, 100% estatal, se refleja cómo ha venido manejando las importaciones de petróleo crudo y combustibles para tener una idea al final y al cabo cuál va a ser el impacto positivo de la nueva refinería Talara en este balance de hidrocarburos. Entonces, eh, vamos a hacer un análisis global, los resultados obtenidos del año 2022 hasta junio 2024. ¿Cuáles han sido los últimos acontecimientos? Desde el mes de julio del año pasado se inicia ya la performance operativa de la nueva refinería Talara. Recordemos que han estado en arranque de pruebas, procesando petróleo, viendo la dinámica, digamos, de los procesos para poder alcanzar, digamos, los objetivos de diseño, que son los 95.000 barriles por día de petróleo de procesamiento y la producción, pues, del orden de 70.000 barriles por día calendario de combustibles. De manera que en el año 2024 ya se alcanzaba un avance significativo de la capacidad de refinación de la nueva refinería, comenzando la producción de diésel de bajo azufre, carburantes de alto octanaje, turbo, combustible y GLP, obteniendo aún residuales por estar aún la operación de unidad Flexicoking no totalmente operativa. Entonces había una producción de petróleo industrial, de residuales. Cabe mencionar de que en este mes del 2024 ya los resultados financieros del EBITDA fueron positivos del orden de 29 millones de dólares, conforme lo anunció en una conferencia de prensa el presidente del directorio de esa época, el ingeniero Pedro Chira. Ahí podemos ver la performance promedia para tener una idea de cómo se han movido en el tiempo las cargas de petróleo de la refinería Talara desde el año pasado y este año, donde en enero todavía estaba incipiente el proyecto, procesaba un orden de 5.000 barriles de petróleo para cubrir necesidades mínimas básicas de operatividad. Ya en julio del año pasado comienza a tomar cuerpo la performance de la nueva refinería, de tal forma que como promedio ya en 2023, vale decir en el segundo semestre se tiene más carga, y como promedio se tiene pues un nivel de carga de 47% de factor de producción. Creció de 41 a 47. De tal forma que en enero, ya constituyéndose mejor la performance refinera y aún teniendo la unidad de Flexicoking en pruebas, creció la carga al orden del 70%, un factor de producción del 70%. En abril se mantuvo en ese orden por los sucesos conocidos por todos de la emergencia operativa que hubo en Refinería Talara, en la unidad de Flexicoking, entorpeciendo o retrasando un poco la performance, la dinámica de performance. Y eso se puede ver que en el promedio enero-abril se mantenía en el orden de 66%, no en el 100%, por la inoperatividad de la unidad de Flexicoking, lo cual no daba mucho valor agregado a los estados de resultados. Pero ¿cuál es la importancia de la unidad de Flexicoking? El destilado de petróleo crudo en su máxima expresión se obtienen dos tipos de productos: combustibles y combustibles residuales pesados. Los combustibles son procesados y van a servir de carga a otras unidades del proceso, llámese nafta, craqueo catalítico, reformación catalítica, Flexicoking, etc.
Pero el punto de los productos residuales pesados, llamados también residuales de vacío, van a servir como carga a la unidad de Flexicoking. Acá lo podemos ver en este gráfico, donde el petróleo crudo entra a las unidades de destilación y se van a producir cortes de combustibles que van a alimentar a otras unidades de refinación, como craqueo catalítico, reformación catalítica, MEROX para producir turbo, etcétera, diésel. Y finalmente los productos pesados de esta destilación van a servir de carga para la unidad Flexicoking, donde se va a seguir extrayendo más destilados y GLP, ¿no? Y se va a tener una gasificación del coque que se llama Flexigas, que eso enriquece calóricamente o energéticamente la performance de la refinería y le da mucho más rentabilidad. Pero ¿qué mercadeo internacional realiza actualmente Petroperú en su versión estatal del Estado? Desde enero de 2024 la nueva refinería compra en el mercado nacional e importa petróleo y combustible, ¿no? Para producir lo que deba producir y complementar con la importación la demanda del mercado, teniendo en cuenta que la unidad Flexicoking todavía no está operativa al 100%, como se anuncia, lo va a estar de acá una semana. Entonces, ese es el mercadeo internacional de la refinería. Compra crudo nacional o importa para mantener un equilibrio de performance operativo y estar preparándose para el arranque de la unidad de Flexicoking al mínimo costo. Pero ¿cuál ha sido la evolución de importaciones de petróleo y combustible? Acá podemos ver en una forma global los resultados del año 2022 hasta enero-junio del año 2024 de petróleo, ¿no? Donde cada vez se ha ido importando más petróleo, llegándose al orden casi de 45.000 barriles calendario este año. El año pasado estaban al orden de 25, 27.000. El año 2022 pues no ha llegado ni a 15.000, porque estaban en proceso de modernización de la refinería Talara. Entonces vemos que desde el año 2022 al 2024 se ha enriquecido la performance, la capacidad de refinación de Talara y ha necesitado comprarse más producto, tanto en el mercado nacional como en el internacional. En este caso, el volumen de importación ha subido. Y aquí en el cuadro inferior podemos ver estos mismos volúmenes, pero disgregados en tipos de crudo, ¿no? Por el costo de oportunidad y por el margen y el modelo refinero que tiene Petroperú, ha comprado diferentes tipos de crudos al mejor costo de oportunidad de mercado, ¿no? Teniendo una gran incidencia el crudo Napo, ¿no? Que en 1.000 barriles por día calendario han sido los mayores, tanto el año 2022-23 en lo que va al 2024. Pero monetariamente, ¿cuál ha sido el impacto de estas importaciones de petróleo? Aquí vemos que por el hecho de haber importado más petróleo cada vez, ha habido un incremento del costo de importación de petróleo, ¿no? A casi 800 millones de dólares en el 2023 y a mitad de este año está en los 690, vale decir de que si se sigue la proyección positiva como se espera, esto va a crecer al doble, ¿no? Entonces va a haber un alto costo de importación y compra de petróleo crudo. Entonces la compra de petróleo es por costo de oportunidad, según la disponibilidad de mercado. Entonces vemos que lamentablemente la producción nacional de petróleo no ha superado la barrera de los 40.000 barriles
al mes indicado, de tal forma que para llegar a los 95.000 barriles por día calendario que tiene la refinería Talara va a tener que importar la diferencia, ¿no? Así de simple. Y esto explica un poco del por qué se tiene que haber más importaciones para poder cubrir la demanda de procesamiento de petróleo crudo en la refinería, que son 95.000 barriles por día calendario. ¿Cuál ha sido la evolución de importaciones de combustibles? Ahora vemos combustibles. Entonces, el objetivo de la nueva refinería Talara es cubrir la demanda de mercado nacional de combustibles de sus clientes, para lo cual tiene que producir o importar. Aquí podemos mostrar, según la data pública visto en la página web de la SUNAT, cuáles han sido los niveles de importación también, ¿no?, de promedio en 1.000 barriles por día calendario de diésel de bajo azufre, nafta craqueada, nafta de alto octanaje y turbocombustible. Hablando de combustibles líquidos, ¿no?, donde se ve, pues, y se puede apreciar que a través de los años va bajando. Entonces, a medida que se repotencia la refinería Talara, en la cual demanda más petróleo crudo, produce su propio combustible y por consiguiente deja de importar volúmenes significativos de combustible, y esto le da un valor agregado al margen refinero y al estado de resultados, ¿no? Entonces, a enero-junio del año 2024, pues la importación era de 10.000 barriles por día calendario. Y esto se puede mantener o crecer un poco en el segundo semestre, porque ya teniendo la unidad de Flexicoking totalmente operativa, las importaciones van a ser mínimas, ¿no? Y en el gráfico inferior se puede ver los mismos resultados, pero por tipo de producto, ¿no?, donde se puede observar claramente que tanto en el año 2022 y 2023 el ULSD, que es el diésel de bajo azufre, ha ido disminuyendo la importación porque ya la refinería Talara lo está produciendo. Igual sucede con nafta craqueada y la gasolina de alto octanaje, ¿no? Entonces, esto nos da una idea claramente de que la fortaleza de la refinería Talara va a ser de que se dejen de importar más combustible, y eso le va a dar más seguridad energética porque va a producir su propio combustible para abastecer al mercado nacional y no va a estar dependiente de lo que pase fuera, sino va a ser gestor de su propia producción. Y en cuanto al GLP como combustible gaseoso, también la evolución ha sido de más a menos, ¿no?, de tal forma de que a medida que la refinería vaya produciendo más, y a medida que aparezcan otros gestores en el mercadeo de GLP, en este caso Petroperú ha importado menos GLP en 1.000 barriles por día calendario, de tal forma que a enero-junio prácticamente no ha hecho ninguna importación de GLP, según lo visto en la Aduanet. Y esto es por lo que estamos conversando, ¿no? Va a producir su propia GLP, va a satisfacer su mercado y punto. Las otras demandas de GLP que van a haber en el sur del país, hay otros gestores, otros protagonistas grandes de importadores de GLP, como muchas veces lo hemos dicho ya en varios informes, que se van a encargar de cubrir esta demanda. Y acá abajo tenemos las importaciones, el mismo gráfico, pero disgregado, las importaciones en 1.000 barriles por día calendario que ha hecho Petroperú o el Estado. El año 2022, propano, GLP, butano. El año 2023, para no hacer prácticamente ninguna importación en enero-junio de 2024. Por lo menos la información que se ha visto, ¿no? Esto también es algo bueno, positivo, porque va a significar menos fuga de divisas de dólares
y va a mejorar su performance, su estado de resultados económicos, porque va a haber menos gastos de importación. Pero ¿cuál es el impacto del costo de importaciones de combustibles? Ahora, los gastos de compra de petróleo y combustibles reflejan los costos de oportunidad que ofrece el mercado nacional, ¿no? En el caso de los petróleos, dichos costos han sido crecientes, como ya hemos visto, y en los combustibles no. Y esto tiene un efecto pero muy importante en el estado de resultados, viéndolo ya en dólares. Entonces, acá podemos ver las importaciones de petróleo en dólares CIF, que han ido cada vez mayor, por lo que estamos hablando, mayor procesamiento de petróleo crudo, por consiguiente se ha tenido que comprar más. Y al año 2024 a junio está en el orden de los 700 millones, y el proyectado a diciembre va a ser pues de 1.400 millones aproximadamente, según el costo de oportunidad de la canasta de petróleo en el mercado internacional, ¿no? Pero esta gráfica va a subir. Y en el caso de combustibles es al contrario, lo que hablábamos hace unos minutos. A través de los años, de los 3.000 millones de dólares que importó el año 2022, ya el año 2023 bajó a 2.000 millones de dólares porque ya producía un poco, ya producía la refinería. ¿Ok? Y se tenía que importar la diferencia para cubrir la demanda, ¿no? Y en el año 2024 esto ha mejorado sustancialmente, ¿no? De tal forma que por un lado se incrementa el costo de importación de petróleo y por otro lado se baja el costo de importación de los combustibles. Y acá lo podemos ver, un efecto comparativo de combustible petróleo importado en cada año, ¿no? Y se puede ver claramente de que la importación de petróleo ha crecido, de 2022 ha crecido, y el 2024 se mantiene porque está procesando un volumen promedio estable de petróleo crudo, y los combustibles sí han ido bajando, ¿no? Hasta enero-junio de este año del orden de los 300 millones, que probablemente esto se mantenga o crezca un poco más. Pero ya estamos viendo que se importa más petróleo y se deja de importar combustible, ¿no? Pero esto tiene un impacto económico, porque alguien dirá, bueno, ¿cuál es la ventaja? ¿No? Voy a importar menos combustible, pero voy a importar más crudo, ¿no? Aquí hay un impacto económico, que es la performance de los precios internacionales de petróleo y combustibles. No son iguales, ¿no? Los precios referenciales internacionales vistos, como WTI, de los combustibles carburantes y diésel, muestran un gap de mayor costo de los combustibles versus los de petróleo, como se observa en el gráfico siguiente. Aquí vemos una performance del año 2023, de enero a la fecha, para tener una idea de cómo se mueven estos precios, donde el diagrama de color plomo es los precios de crudo WTI, ¿no? Que han estado en el orden de 80-85 últimamente. Mientras que, por ejemplo, la gasolina ROP, la Costa del Golfo, ha sido mayor que el precio WTI, y el diésel de bajo azufre, el ULSD, también en la Costa del Golfo, ha sido mayor que el crudo. Entonces, si hacemos una comparación de estos precios, vemos de que al dejar de importar combustibles, se va a tener un valor agregado por este diferencial a favor del estado de ganancias de la gestión operativa. Pero ¿cuál es el impacto en los estados de resultados financieros? Mucha gente se confunde y no sabe interpretar bien cuáles son estos resultados y qué impacto va a tener la nueva refinería Talara en el estado de ganancias y las utilidades, ¿no?
Los gastos por compras de petróleo y combustible podemos resumir, entre otros, como valorización de inventarios, etc., constituyen lo llamado costo de ventas. ¿Ok? Y estos costos de venta, que son gastos de las importaciones o de las compras, deben ser cubiertas por los ingresos de ventas y servicios que tenga la empresa, ¿no? De tal forma de que se llena un cuadro, primero teniendo los ingresos por actividades ordinarias que vienen a ser las ventas de productos o servicios, todo aquello que sea ingreso para la corporación. Y se le va a restar el costo de ventas. El costo de ventas está las compras de petróleo crudo y valorización de inventario, pero el mayor impacto son estas compras. Entonces, por lo que hemos estado viendo, va a haber un diferencial de precios a favor de Petroperú o del importador cuando se importe más petróleo crudo y se deje de importar combustible. Esto va a enriquecer la ganancia bruta de la gestión. Y esta ganancia bruta de la gestión va a servir para soportar todo el gasto operacional y financiero que tenga la corporación. Entonces al tener mayor ganancia, porque el costo de ventas va a mejorar, va a tener mejor capacidad de cubrir sus responsabilidades, sus pagos, ¿no? Y esto también va a depender mucho de los niveles de ingresos. Entonces, cuanto más ventas tenga, cuanto más ingresos por venta tenga la corporación, va a ser mejor, ¿no? Y esto significa que el ingreso por venta puede ser por un incremento de precio, cosa que muy poco se espera por la competencia de mercado. Y debe apuntar más por el volumen de venta. O sea, Petroperú tiene que vender mucho más de lo que actualmente vende, como ventas directas mejor, para tener mayores ingresos y tener mayor ganancia bruta. Eso es lo que se espera y eso es lo que está sucediendo y va a mejorar mejor en este segundo semestre de este año. Entonces, esperemos los resultados al tercer trimestre y a diciembre para tener ya una proyección de los próximos años, los próximos 5 años. ¿Cuál va a ser la performance de utilidades que va a tener para que cubra, digamos, los empréstitos y la responsabilidad financiera que tiene la empresa? Entonces podemos concluir que con la carga o la operación al 100% de la unidad Flexicoking mejorará el factor de producción de la refinería, porque ya el excedente de los residuales de fondos de primaria van a servir como carga a la unidad Flexicoking y no se va a tener producción de residuales. Es un producto de baja performance, de bajo valor, sino que va a servir de carga a la unidad de Flexicoking, donde se va a seguir sacando más combustibles, ¿no? GLP, y se va a producir el Flexigas, que va a alimentar calóricamente, energéticamente, la operación de la refinería. Entonces, ya el objetivo es de que con el 100% de la unidad de Flexicoking operacional, la refinería produzca orden de 70.000 barriles por día calendario de combustibles y se deje de importar. Y esto va a enriquecer las ganancias y pérdidas brutas, por consiguiente, la ganancia neta del ejercicio. Petroperú dejará de importar combustibles que produzca, obviamente, lo cual evitará fuga de divisas. Cuanto más produzca, va a ser menos las importaciones. Y eso va a tener un efecto también de costo financiero a favor del estado de resultados. Ahora, al bajar el costo de ventas, ya hemos visto que el costo de ventas baja, involucra compra de hidrocarburos
Y nuevamente repetimos, va a haber el impacto de los precios en volúmenes. Pero si comparamos el impacto de combustibles y de crudo, va a ser mucho más positivo a las expectativas de estado de resultados, para tener mejor resultado de utilidades. Y por consiguiente, el margen de refinación pues va a crecer sustancialmente. Ahora, el costo de importación de combustibles es mayor que el de petróleo, lo que sumará a favor de la utilidad de ganancia, de lo que hablábamos un poco del diferencial de precios internacionales entre la ganancia de petróleo y de los productos como referencia en la costa del Golfo, que es una vitrina internacional. Eso es todo, amigos. Gracias por su atención. Gracias, Adriano, también. Y los invito, pues, como siempre, a visitar mi página en el YouTube, que se llama @ingeniería y ética, donde van a encontrar esta exposición y muchas otras similares de hidrocarburos, también temas de ética y otros temas de interés. Esto es todo por ahora conmigo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta la vista. Gracias.